aquí con nosotros. Hola, Héctor. ¿Qué pasó, Héctor? Puro rock. Oye, nos dejaste con rock sí. en tu idioma, súper prendidos Sí. la semana pasada. Hasta hoy estábamos en maquillaje cantando, ¿sí o no? Sí. Estábamos cante, díganme sí, que cierto. no. Oigan, y bueno, pues por supuesto hay otros grupos que pues no pertenecieron a la misma disquera. Pues no, porque no, o sea, no estaban como oficialmente dentro de lo que era rock en tu idioma, porque rock en tu idioma fue una cosa que inventó Una disquera. una disquera, ¿no? Entonces, como que apoyaban a sus grupos y ahí iban todos en bola. Pero hubo otros grupos que de todas maneras hicieron cosas muy importantes en los 80s y que no estaban como oficialmente, pero ahí están, ¿no? Sí. Y el primero del que vamos a hablar, ya habíamos hablado porque fueron parte de Com Rock, pero yo siento que es importante hablar de ellos un poco más extensamente porque fueron un poco como los abanderados junto con Transmetal de lo que es el movimiento del metal en México, Ok. del cual ya haremos también algunos segmentos en Mira. especial porque hay muchos, Claro, hay mucho público. y hay mucha tela donde cortar, pero este grupo es Luzbel, que se formó en 1983. Se caracteriza primero que nada por tener una enorme cantidad de cambios de integrantes, ¿no? Pero entre todos los cambios de integrantes, Raúl Greñas, que es el fundador, junto con Antonio Morante, se da en uno de esos cambios de integrantes la entrada de Arturo Huizar. Y Arturo Huizar es también una figura muy polémica. Ahí se forma una mancuerna de composición entre Greñas y Huizar, haciendo uno la música y el otro la melodía y las letras, y trascienden enormemente, ¿no? Te digo que hay muchos cambios de integrantes. En 1984 graban un EP que se llama Metal Caído, del cual, bueno, para muchas gentes como icónico y marca un... ¿Cuántos años dura esta gran- agrupación, Héctor? Dura hasta... prácticamente hasta la fecha. Ha habido muchos Siguen. cambios de integrantes, hubo pleitos legales por el nombre en el momento en el que se separan. Ya Arturo pasan de los Huizar. 30 años de carrera. Ya pasan, pero ha habido como varios intentos. El último fue me parece que en el 2012, donde intentan otra vez reagruparse, pero cuando sale Huizar entra Juan Bolaños y ahí también pasa una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Te acuerdas que hablaban de los mensajes ocultos en las sí. canciones? Sí. Sobre todo de metal. Que sí lo Bueno, ponías. ellos hacen Que sí por ahí ponías un al revés el experimento en el disco. que dicen, no, los acusaban mucho de hacer eso y decían, nunca lo hemos hecho, pues ahora lo vamos a hacer y por ahí en la televisión me parece que ellos intentan O sea, les hacer. dieron la idea. Ajá. Qué bueno. Sí, ya en el 90 se separan, el Greñas hace Argus, luego se vuelven a juntar, pero bueno, dejan una huella muy importante ahí en el rock, ¿no? Y te digo, junto con Transmetal son como los abanderados, ¿no? Pues sí. Más importantes. Después tenemos otro ejemplo muy sólido de lo que te estoy diciendo, porque no fueron de este movimiento, pero dejaron una huella muy grande y ellos son Coda. Ay, Son y aún te amo. el exponente máximo que nos dejaron Me ese encanta. rolón, que es un clásico Uy, ya. a la que te cortas las en la venas, fecha, ¿eh? sí, de bodas y de todo. Hacen las Es lo que bodas. te digo, es de esas que toca todo mundo, ¿no? Sí, ya cuando te tocan en las bodas que ya trascendiste, Ya. hiciste el crossover máximo, ¿no? Bueno, Coda son los representantes del llamado hard rock, grupos como en Estados Unidos como el Bon Jovi, Claro. etcétera, Sí. que son pesados, pero no son metal, digamos, ¿no? Y dejan una huella muy importante, sobre todo porque son de los primeros grupos que empiezan a hacer videos, aprovechan muy bien su relación con un director de un canal de videos que además les dirige los videos, entonces les dan una muy buena promoción por ese lado. Les debemos canciones muy importantes como 20 para las 12, 20 para las 12. Sí. Muy bien, Aún te amo. Aún te amo, ¿no? me encanta. En 1998 se separan, pero hay un reencuentro. reencuentro Y lanzan un disco, en ¿no? 2012 y ahorita están girando. O sea, reciente. Completamente. Son nuestros vecinos de ensayo, rentamos sala de ensayo en el mismo lugar y son grandes amigos. Ha habido también grandes cambios de integrante, pero dejan muchas canciones y dejan también, ellos son los abanderados del hard rock, digamos, ¿no? Y después tenemos a Maná. La banda ¿no? de las bandas. Que son Guadalajara los presente. grandes abanderados, ellos por su lado del rock pop. Oye, Ellos- ¿cuántas canciones de éxito no tiene Maná? Yo creo que casi todas las de sus EPs. Montones. ¿Estás de acuerdo? Tienen un disco que, mira, han vendido 40 millones de discos. Más de 40 millones de discos.
De un solo disco, ¿Dónde jugarán los niños? Vendieron 10 millones de discos No, qué hasta bárbaro. la fecha. Nos dejan canciones como Vivir sin aire, Oye mi amor, No, todas. Rayando el sol. Rayando el sol, clásica. Exacto, Muy trascendieron bien. todas las fronteras, todos los lenguajes, todos los idiomas. Son un grupo que tú ves su gira y es como la Siguen gira de llenando. cualquier grupo grande Sí, sí. en Héctor, anglosajón, ¿no? nos faltan Entonces, muchos grupos, pero se nos acaba el tiempo. muchísimos, Muchas pero vimos gracias. a tres muy importantes Ya, que sí. además arrancan diferentes corrientes y son como Buenísimo, y que a la fecha los muy recordamos. reconocidos, sí. Gracias.